Vamos a ver. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a estos vídeos que van a ser una serie de vídeos muy cortos, de unos 10 minutos, que he pensado que pueden ser divertidos, donde voy a hablar de diferentes cosas sobre el mundo del cómic o de la ilustración, cosas un poco a nivel técnico, a nivel un poco didáctico, ¿vale? Entonces, el primer vídeo que voy a hacer es un vídeo en el que voy a hablar de el ritmo, un poco del ritmo, pero no del ritmo en general, no del ritmo de una obra completa, que para eso haré otro vídeo un poquito más largo explicando lo que yo considero que es el ritmo y tal, de forma un poco más profunda, sino un vídeo de cuáles son las diferentes maneras de narrar la misma escena, ¿no? Y cómo ha habido autores que han narrado lo mismo, pero con diferentes ritmos, ¿no? Para que nos quede claro un poco, cuando hablo de ritmo, cuando hablamos de ritmo, hablamos un poco de la velocidad con la que estamos narrando una escena, ¿no? La velocidad de lectura. El ritmo es una cosa que es muy complicada de conseguir dentro del mundo del cómic, sobre todo porque depende de muchos factores. Hay muchos factores que dependen del autor, pero también al ser un medio en el que el lector tiene una participación activa, es muy complicado controlarlo del todo, ¿no? Porque siempre hay una parte que no va a depender de lo que tú hagas, sino de cómo el lector tome lo que tú le estás dando, ¿no? Por ejemplo, a diferencia del cine, ¿no? En el cine, digamos que la película va pasando, va rodando delante de ti y tú no tienes una participación activa, ¿no? Eres un espectador pasivo, ¿no? En el mundo del cómic, no. En el mundo del cómic el ritmo lo da... Hay una gran parte que lo da el autor, pero hay una pequeña parte que lo va a dar siempre el lector, ¿vale? Cuando hablamos de ritmo, hablamos lo que decía, ¿no? Hablamos de la velocidad de lectura, ¿no? En esa velocidad de lectura nosotros podemos querer buscar una sensación concreta o una idea concreta de lo que queremos contar, ¿no? Por ejemplo, voy a poneros aquí, mientras yo hablo, esto con la magia de la edición saldrá en algún momento. Como podéis ver, hay dos escenas de exactamente lo mismo. Me he querido centrar en la muerte de los padres de Bruce Wayne, de Batman, porque me parece que es un hecho que todo el mundo conoce, no hay ningún tipo de spoiler. Y que me parece interesante porque como todo el mundo conoce, sabemos que puede existir muchas formas distintas de contarlo, ¿no? Entonces, he elegido dos obras del mismo guionista, las dos, que es Frank Miller. Frank Miller es un dibujante y guionista, por si no lo conocéis, que yo me imagino que le conocéis, pero bueno, es un dibujante y guionista que renovó mucho el ámbito de los cómics durante los años 80. Les dio un cariz un poco más profundo, ¿no? Una psicología un poco más profunda. Digamos que los cómics de superhéroes venían de algo como muy ligero, muy de aventuras, y durante los años 80 surgió esta renovación en la que participaron entre otros Alan Moore y Frank Miller, y le dieron como un cariz un poco más profundo a la psicología de los personajes de los superhéroes, ¿vale? Los volvieron más atormentados, un poco más elaborados a nivel psicológico. Entonces, he cogido estas dos obras, ¿no? Las dos están guionizadas por Frank Miller. Una es Batman Año 1, que está dibujada por David Mazzucchelli, que es un dibujante espectacular. Empezó haciendo cómics de superhéroes y luego a lo largo de su vida ha evolucionado hacia el cómic un poco menos comercial, a hacer cosas un poquito más experimentales, ¿no? La última obra sí que conocemos suya es Asterios Polyp, que es un
un cómic muy interesante que habla un poco desde la arquitectura y tiene, estilísticamente hablando, juega mucho con los estilos y con la narración, y es un cómic un poquito experimental. Pero él empezó haciendo TVOs de superhéroes. Bueno, Batman Año 1 lo que cuenta es básicamente el primer año de la vida de Batman, ¿no? De lo que se convierte, o sea, de cómo el personaje de Batman empieza a ser Batman. Y Batman Dark Knight Returns, ojo con mi inglés, Batman Dark Knight Returns, es un cómic que dibuja y escribe Frank Miller, y está ambientada un poco en un futuro un poco apocalíptico, donde hay un Batman con una sensación de tristeza y de frustración y de que no sirve para nada lo que hace y que está como medio retirado. Entonces, bueno, Batman Dark Knight Returns es como una especie de epopeya donde el héroe tiene que volver a convertirse en el héroe que necesita Gotham, ¿no? Y en ambos dos, efectivamente, se cuenta lo que es la muerte de los padres de Batman, que es un hecho fundamental en la vida de Bruce Wayne para que él se convierta en Batman, ¿no? Entonces, como podéis ver, hay dos tipos de narración en exactamente la misma escena, ¿no? Digamos que Frank Miller con David Mazzucchelli lo que busca no es tanto contar o centrarse demasiado en la muerte de los padres de Bruce Wayne, sino contar los hechos, ¿no? Porque si os fijáis dentro de lo que es la narración, es una narración de una página con 6 viñetas, ¿no? Y lo que le interesa sobre todo es recalcar el impacto de los disparos, ¿no? De los disparos muy rápidos, ¿no? Es como si estuviéramos viendo una película y estuviéramos siguiendo una armonía muy tranquila, donde de repente sube muy alto el volumen, ¿no? Es como que estamos viendo cómo están en el teatro, de repente aparece el ladrón por la calle y les amenaza con una pistola, y la acción se resuelve en dos disparos, donde el pequeño Bruce Wayne se queda a los pies de los cadáveres de sus padres con una mirada muy penetrante, ¿no? En este sentido, como veis, a Frank Miller, ya os digo, no le interesa tanto recrearse en la muerte como contar un suceso que de alguna manera afecta a la psicología del personaje. Mientras que, por otro lado, tenemos Batman Dark Knight Returns, donde sí que Frank Miller decide detenerse muy despacio, siendo un poco sadomasoquista, en la muerte instante a instante de los padres de Bruce Wayne y cómo esto le afectará en un futuro, ¿no? Para eso usa una cuadrícula de 4x4, ¿no? De 4 viñetas de filas y 4 columnas, donde se va marcando los momentos. Si esto fuera una canción, pasaría un poco lo contrario de lo que sucede con Batman Año 1, que es simplemente que sería una canción un poquito con un ritmo muy monótono, ¿no? Es como pum, 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 y van pasando las cosas que van sucediendo, que es que la mano protege a la criatura, mientras el ladrón alza la pistola, dispara, el casquillo de la bala cae, mientras justamente la mano del padre protege y cae al suelo, ¿no? Al mismo tiempo que el ladrón coge el collar y le tira del cuello a la madre, ¿no? Entonces es como un momento muy concreto donde, digamos que lo que hace Frank Miller es alargarlo en el tiempo, ¿no? Es como un momento de un segundo y lo voy a alargar durante muchísimo tiempo, como si fuera una especie de cámara lenta, mientras que en el cómic de Batman Año 1 lo que sucede es otra cosa, ¿no? Lo que le importa a Frank Miller es el impacto en las dos balas, papá, ¿no? El ritmo fuerte, papá, y el momento concreto de la fuerza de Bruce Wayne y de la mirada perdida ante la matanza
de sus padres. Así que, bueno, era simplemente un análisis del ritmo de 2 páginas para que lo veáis. Espero que os haya gustado. Y con esto damos por inaugurada la sección de pildoritas de cómic de la Pintamonas. A ver si os gusta.